Pasa a vosotros, hermano. En su lugar vamos a trazar la palabra. Pero antes de que iniciemos, me gustó lo que decía el coro, el himno que cantaba el grupo Manantial, pero tienen una parte donde habla una hermana y dice que qué es el hombre para que tengas de él memoria. Nuestro Dios ha permitido que nosotros estemos cerca de él. Antes de iniciar la predicación, hermanos, reciban un saludo de la misión de Jalostón, donde estuvimos hace 8 días. Pasa a vosotros, hermanos. ¿Ustedes conocen a la hermana Ignacia Pichardo? ¿Sí la conocen? Sí. Bueno, pues yo a ella tenía 3 años o más que no la veía. Y me incentivó a predicar la palabra de Dios que vamos a hablar en esta tarde por las siguientes palabras que me dio. Estábamos a la mesa, los que conocen la misión de Jalostón, es un garage, es toda la casa, pero donde se hace el servicio es un garage y ahí se pone la mesa. Estábamos sentados a la mesa y me dice la hermana, me da gusto verlo porque hace más de 3 años que no lo veía, hermano Juan. Y a mí también me da gusto porque uno de sus hijos con toda su familia, que son como 11, se congrega ahí. Dice, pero quiero decirle una cosa. Yo me acuerdo de usted por una predicación que nos dio. Y no pretendo ensalzar, sino va hacia dónde voy, hacia la predicación. Me decía, una vez usted nos predicó ahí en Río Blanco y nos decía que no nos deberíamos de pintar el pelo. Y hablaba con mi hermana y estas palabras me dio, por favor no se ofendan, estas palabras textuales me dio. Me dice, yo platicaba con mi hermana y decía, ya estamos viejas, ya tenemos canas, y nos acaban de predicar que no debemos pintarnos el pelo y yo no me lo voy a pintar. Y la hermana ya tiene muy blanca su cabeza y se ve hermosa con esas canas. Y dice, pero mi hermana no le hizo caso, hermano, mi hermana se sigue pintando. Dice, pero yo lo recuerdo a usted por esa predicación y ahorita que lo vi me dio gusto. Y me incentivó por una razón, hermanos. Nosotros como ministerio estamos muy preocupados por la conducta de la iglesia. No va a ser una predicación donde les voy a regañar, no, eso no. No va a ser una predicación donde vamos a hablar de profecía, porque también tenemos que irnos adecuando a lo que la iglesia necesita. En esta semana estaba yo en mi oficina y meditaba y decía, ¿de qué le hablamos a la iglesia? Y vamos a hablar de 2 cosas de una manera muy clara: de la indumentaria que debe portar el varón de Dios y de la indumentaria que debe portar la hermana en la iglesia de Dios. Mire, hermanos, aquí vaya usted y abra su escritura. Yo les voy a pedir a nuestros hermanos directores que me den los tiempos, que me digan ya se determina el tiempo, porque quiero dividir mi predicación en 2 partes. Vamos allá al libro de Génesis, al capítulo número 2, en el versículo número 25, y voy a demandar de ustedes, bueno, quiero pedir varios favores. El primer favor que quiero pedir es que dejemos de estar platicando. ¿Puedo pedírselo? ¿Sí, hermanos? Sí. ¿Me lo conceden? Pero si no me lo conceden, desde aquí voy a señalar, ejemplo, hermano Arnulfo, deje de platicar.
porque ustedes me lo acaban de conocer. Ponga atención, pero no quiero demandar su atención en una situación forzosa, sino quiero demandar su atención en función de que debemos de analizar cómo estamos caminando. La palabra de Dios ahí en Génesis, en el capítulo número 2, en el versículo 25, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es un principio básico. Así estaba el hombre en sus orígenes. La primera parte de la predicación va a hablar de la indumentaria del varón de Dios, hermanos. Y del varón de Dios en ejemplos específicos, que el varón de la iglesia de Dios conozca los criterios bíblicos, históricos y culturales que rigen el código de vestimenta, cómo cuidar su imagen personal sin sobrepasar la voluntad divina. Acabamos de leer, hermanos, que ellos estaban desnudos al principio de la creación, pero no se avergonzaban. Y usted tiene a un esposo, y usted tiene una esposa, y delante de él le garantizo que no se avergüenza tampoco. Pero la palabra de Dios también dice claramente que no debemos mostrar nuestras carnes, ¿qué, hermano? Nuestras carnes vergonzosas. Si nosotros regresamos a la lectura base de esta mañana allí en Génesis, en capítulo número 3, del versículo número, ¿cuál leímos? Del 1 al 11, dice que la conversación de la mujer y la serpiente empieza a tener una secuencia, hasta el versículo número 6, y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió con ella. Si nosotros analizamos este versículo, ¿qué influencia estaba teniendo la mujer en ese momento? ¿Una influencia de quién? De la serpiente. ¿De la serpiente qué es? Satanás o el diablo. Y aquí está el resultado en el versículo número 7, dice: y fueron abiertos los ojos entre ambos y cosieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí tenemos una influencia de quién en la vestimenta. Igual del mismo diablo. Dice: y cosieron delantales. Y cosieron delantales, y no nos escandalicemos. En un sentido estricto podemos señalar que es para cubrir sus partes genitales, sus partes nobles, como les llamamos. Y en el versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto en el aire del día, y escondióse el hombre de su mujer y su mujer de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estaba el hombre? Estaba escondido. Pero dice: y le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Aquí dice que sus ojos fueron abiertos, y dice: reconoció que estaba desnudo, y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ya sé de dónde lo sacaste. No te enseñó absolutamente nadie, simplemente has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Y empieza una evasión de responsabilidad, la mujer, la serpiente y el hombre, todo el mundo, y empieza a decir: la mujer que me diste me engañó, la serpiente me engañó. Viene una evasión de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? La responsabilidad es de la serpiente que me engañó. La responsabilidad es de la mujer que me engañó, pero viene un resultado en el versículo número... Dijimos que en el versículo número 7 había una influencia en la vestimenta. ¿De qué, hermanos? ¿De quién dijimos? De Satanás. Ahora viene la influencia divina. Y de una manera clara dice el versículo número 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué, hermanos? Túnicas de pieles
los vistió. ¿Dios le hizo delantales? Dios le hizo túnicas de pieles. Ahí hay una influencia divina en la vestimenta del hombre y de la mujer, porque dice, les hizo túnicas de pieles y vistiólos. ¿Qué quiere decir? Que cubrió todo su cuerpo. Entonces, en el versículo 7 vemos una influencia de Satanás, y en el versículo número 21 vemos una influencia de Dios. La historia de la indumentaria masculina en los registros bíblicos se remonta al momento, y lo acabamos de ver, en que el hombre se da cuenta y sus ojos son abiertos para darse cuenta que el hombre estaba desnudo. En ese momento Dios da al hombre una túnica hecha de pieles de animales. Es cuando surge en ese momento la vestimenta. Siempre atendiendo a no mostrar la desnudez por vergüenza. Desde entonces, este ha sido y sigue siendo el aspecto más importante de la vestimenta. ¿No mostrar qué? No mostrar las carnes vergonzosas. No mostrar la vergüenza. Si nosotros analizamos que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, la exigencia por parte de Dios es que el hombre no debe de usar vestimenta, ¿qué, hermanos? No debe usar vestimenta femenina, dándonos a entender con ello que existen vestimentas tanto masculinas como femeninas. Ahora, vamos a ver la historia. La historia señala y nos percatamos en el diseño y materiales para confeccionar las prendas en diferentes condiciones. Y le haría una pregunta sencilla. ¿Se usaría en estos momentos la misma vestimenta en una costa que en un polo norte, ejemplo? Por las condiciones climatológicas, sencillamente no. No se trata de justificación. Podemos considerar condiciones climatológicas, condiciones culturales. Sin embargo, estamos hablando ahorita de la vestimenta del varón de Dios. La vestidura de los hombres como de las mujeres han sido semejante, diferenciada por detalles masculinos, como el color, como el diseño, como también el tamaño. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, analicemos esto. Tanto hombres como mujeres usaban un tipo determinado de túnicas, pero finalmente tenía una diferencia entre ellas, aunque no fuese muy marcada. Actualmente, si vamos a decir a los tiempos del año 2014, existe una amplia variedad en cuanto a la vestidura masculina. Pero, de acuerdo podríamos y deberíamos de hacernos una pregunta de una manera muy clara: ¿cómo podemos darnos cuenta qué es lo más adecuado y correcto? Un ejemplo, ¿cuál es la vestimenta que debemos usar para ir al templo? Y lo voy a poner de manera sencilla. De manera personal, yo no estoy de acuerdo que usted venga a la iglesia de tenis, de playeras deportivas. Pero yo puedo o no estar de acuerdo, y usted, en una situación de prejuicio, puede decir: es que usted no puede estar de acuerdo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios, si fuéramos completamente literales, la palabra de Dios dice: en todo tiempo sean blancos, ¿qué? Y si fuéramos de manera literal y tajante, deberíamos de venir de blanco. Y dice, podría decir: esa es la interpretación de usted, hermano, en las Sagradas Escrituras. Y nos vamos a enfrentar ese problema ahora que tengamos el Congreso en Chiapas. Cada una de las hermanas, el ministro lo dijo, debe ir con un velo. ¿De qué color, hermano Arnulfo? Blanco. De velo blanco. Allí estuvimos.
Y nos dijo, los que estén durmiendo, los vamos a hacer así. Y los que traigan su chicle, se los vamos a pegar abajo, y luego de la silla, y luego de cuando termine la predicación, se los vamos a devolver. ¿Dijeron eso? No, hermanos. Sí, todo eso es el... Entonces, si nosotros analizamos, la palabra de Dios dice, y somos claros, dice que en todo tiempo sean blancos sus vestidos, tiene otra connotación, que es que llevemos una vida de santidad. Pero esa vida debe ser reflejada en nuestros vestidos. Y aquí tenemos varios doctores, ¿sí o no? Aquí hay uno, nuestra hermana Adaya, es un doctor dental, nuestro hermano Arnulfo. Creo que hay más doctores, pero nuestro hermano, hay varios doctores aquí. Y si nosotros hacemos una identificación clara, cuando usted ve venir a alguien con una bata blanca, con un... ¿Sí es estetoscopio esto? ¿Sí? ¿Estetoscopio se llama? Lo que se pone aquí en el cuello. Y con un maletín, ¿qué dice usted? Ahí va un ¿qué? Ahí va un doctor. Y si nosotros analizamos, miren, va por la calle usted, hermano, y dice, ahí va una pareja de hombres con una camisa blanca, con una corbata, con un vestido oscuro, y generalmente es un americano y un mexicano. ¿Cómo los identifica? ¿Quiénes son? ¿Sí los identifica? ¿Son los qué? Los mormones. A ver, no le estoy diciendo que venga el hermano Arnulfo con su bata blanca, ni que los hombres andemos con corbata y en pareja y con camisa blanca y no estoy diciendo, sino es lo único que estoy diciendo, que hay una identificación clara o una diferenciación. Y usted dice, ay, bien, este es un doctor. Y cuando llega a una clínica le dice doctor o doctora, y lo ve con su bata blanca y bien presencial. Hermanos, a través del tiempo Dios nos ha dado la sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo sin necesidad de llegar a ser fariseos o a la liviandad. Vamos allá a 1 Corintios, al capítulo número 6, y utilicemos la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No el criterio del hermano Juan Antonio García, no. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo número 6, en el versículo número 19? Dice, o ignorad que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. El templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, debe ser vestido de una manera adecuada, de una manera categórica y clara, hermanos de la Iglesia de Dios. ¿Sí o no? Definitivamente sí. Y no necesitamos que hoy vengamos de visita o que tengamos 50 años en la iglesia. Lo dice la palabra de Dios. Hermanos, vuestro cuerpo es... ¿Ignora usted que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermano? ¿Lo ignora? No, hermano. Si nosotros analizamos la vestimenta del hombre, podemos ver una cosa, hermano. Si no estamos aplicando la palabra de Dios, allá en Marcos, en el capítulo número 7, en el versículo número 7 dice de la siguiente manera. Y me dice, todavía no me has dicho cómo debo de vestirme. En Marcos 7, capítulo 7 dice, y en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos ¿de qué? De hombres. Es que la moda viene así. Yo le decía hace un momento de manera personal, yo no estoy de acuerdo que los varones vengamos a la iglesia con playeras de los Cowboys de Dallas o del América, por poner un ejemplo. Y me puede decir, hermano, es que es todo lo que tengo. ¿De veras es todo lo que tenemos? Y le voy a poner, hace rato decíamos en la escuela sabática, hermanos, cuando nos presentamos delante de un patrón, nuestro hermano Ramón lo decía claramente, tratamos de quedar como, hermanos,
Y vamos a una entrevista de trabajo, y perdónenme el término que voy a utilizar, pero nos ponemos nuestras mejores ropas. Y algunos decimos nuestras mejores garritas. Sacamos el mejor saco, el mejor pantalón, le decimos a la esposa, cósele ahí, que ya está descosido, ponle el botón a la camisa, cósele el cierre, mira, sube la valenciana, que no se note que esté muy brilloso, porque ya está viejito, pásale el trapo húmedo, pero nos vemos de una manera, o tratamos de vernos de una manera como, hermanos, adecuada. Yo me he encontrado hermanos en diferentes lugares, comiendo, en restaurantes, y los veo a los varones vestidos de una manera adecuada, un traje formal, una corbata, una camisa, y fuimos a comer, o fuimos a desayunar, ¿sí o no, hermano? ¿Verdad que sí? Porque no, nos hemos encontrado en diferentes lados, y me los encuentro. Y entiendo que cada uno de nosotros, como traemos esa vestimenta, generalmente, como es tempranito, como a las 9 de la mañana, vamos a enseñar después de esa parte, entramos a la oficina como 9, 10, 11 de la mañana y vamos a presentar lección. Esa es mi ley. Ahora vamos a aprender, hermanos, a interpretar correctamente la palabra de Dios y a darle honor a nuestro vaso. Nosotros somos, dice su palabra, un vaso de honra. Porque el Espíritu de Dios no puede morar en un templo descuidado y sucio. En la admisión, de una manera clara, a mí me permitirían venir todo desbarbado, todo greñudo, aquí, subirme al púlpito. Aquí hay un ministro y le dirían, hermano ministro Arnulfo, ¿el hermano Juan va a predicar así? Con todos los cabellos encrespados y con todo esto así. ¿Ustedes me lo tomarían a bien? Ni siquiera me lo tomarían a bien. Considero que no me permitirían que me subieran, hasta por presencia. Ahora, nosotros, hermanos, acabamos de ver que la condición inicial del ser humano no se avergonzaba. ¿Cuál era? Estaba desnudo. Pero si nosotros analizamos la palabra de Dios, podemos ir allá a Génesis, al capítulo número 9, en el versículo número, déjenme ver, en Génesis, en el capítulo 9, mire qué tan importante era qué tan importante es la vestimenta. En Génesis capítulo 9, en el versículo número 20, dice: y comenzó a Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, dijo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Cuál es el propósito de la vestimenta según la palabra de Dios? No ver nuestra desnudez. Ahora, nosotros vamos a ver una cosa. Si analizamos la condición inicial del hombre, estaba desnudo. Pero cuando Dios le forma vestidos, dice claramente que tenía un propósito, que no mostrase su desnudez, porque sus ojos habían sido ya abiertos, ya conocían que estaban desnudos. Ahora, vamos a ver la vigencia de este propósito allá en 1 Corintios, en el capítulo número 12. En 1 Corintios, en el capítulo número 12, del versículo número 22 al 24, dice en el versículo 22: antes muchos más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios, y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que nosotros son menos honestos tienen más compostura, porque los que nosotros son más honestos no tienen necesidad, más Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Aquí, hermanos, claramente, nosotros cubrimos nuestros miembros más débiles, ¿sí o no? Claro que sí.
Y ese es el propósito. Yo les decía hace un momento, y pongamos ejemplos simples, de una manera simple. Los hermanos a veces me dicen, es que no lo haga de manera personal, pregúntelo, pero le voy a decir, pero, hermano Arturo, ¿usted considera bien que yo me subiera al púlpito sin este saco, sin esta camisa y con la camiseta que traigo abajo? ¿Sí o no? Y lo pregunto a la iglesia en general, ¿sí o no? No. Entonces, ¿por qué permitirnos venirnos con camisetas, con pantalones deportivos, con tenis? ¿Venimos al día de campo? ¿Venimos a la cancha de fútbol? ¿O a dónde venimos, hermanos? Venimos a la casa de Dios y como hombres y como cabezas y como pastores de una casa, porque tenemos la responsabilidad de una mujer y de unos hijos, debemos de vestirnos de una manera adecuada. Si nosotros analicemos, hermanos, allá en el libro de los Efesios, en el capítulo número 4, vamos allá a Efesios capítulo número 4, del versículo número 22, tendríamos que cuestionarnos cómo éramos antes. Y su palabra dice en el versículo 22 al versículo 24, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. ¿A cuál hombre, hermanos? Al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Y vea lo que dice aquí, y pongámonos de manera literal y de manera espiritual, pero en este momento tomémoslo de manera literal, y dice, y vestir al nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Eso es vestir al nuevo hombre. Así es como debemos vestirnos, vestir al nuevo hombre. Cuando usted se bautizó, iba de mezclilla, iba de tarzanera, ¿cómo iba, hermano varón? ¿Cómo iba? Le pidió el ministerio, póngase un pantalón, póngase una camisa, y no permita que su ropa interior se trasluzca, ni su cuerpo tampoco. Vístase adecuadamente, sí o no. Se lo pidió el ministerio. Se dan pláticas prebautismales. Y poníamos hace un ejemplo, dice, y vestir al nuevo hombre, que está escrito, que está criado conforme a Dios en justicia. Pero vestíos, ¿en qué, hermanos? Al último dice, vestíos en santidad. Si lo queremos trasladar al aspecto espiritual, encaja perfectamente, o es un complemento. Pero cada uno de nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo yo puedo exigir a mi familia que se vista adecuadamente si yo no estoy siendo qué? Si no estoy siendo qué, hermanos? Ejemplo. Si estoy siendo mal ejemplo, se refleja claramente. Hermanos, es honroso vestir nuestro cuerpo con decoro y darle un deseo adecuado. Y un deseo y un aseo adecuado significa lavarme la boquita. ¿Sí o no, hermanos? Significa cortarme la barba, ¿sí o no? Significa cortarme el pelo. Significa no traer cabellos encrespados. Todo eso significa. Nosotros, hermanos, no debemos demostrar vanidad delante de Dios. ¿Qué es lo que nos pide Dios delante de Él? Nos pide humildad. Y el principio básico es nuestra presencia, y se los dije. Ustedes ven a un hombre con una bata blanca, con un estetoscopio y con un maletín, y dicen, sin que se los diga, este es doctor. Entonces, de la misma manera, cuando destacámonos dentro y fuera de la iglesia, con esa misma vestimenta, de una manera adecuada. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra de Dios, hermanos? Tan sencillo como eso.
indumentaria de la mujer cristiana. Nosotros, hermanos, la mujer de la Iglesia de Dios, conoce perfectamente esos aspectos bíblicos, culturales y ideológicos. No está Juan Ramales aquí, pero una vez me lo dijo así, y se los quiero pasar como me lo dijo a las hermanas. El velo. Mira, ve a esta hermana. Ve de dónde viene. De una iglesia donde el velo no es transparente, es grande, se cubre todo. Hace mucho tiempo hubo una separación y unos hermanos se fueron a Nezahualcóyotl. Ustedes saben de quién estoy hablando. Y me dijeron, esas hermanas regresaron de ahí y ve qué velo traen. Un velo que les cubre absolutamente todo. No un velo transparente, no una simulación de velo. Y me lo decían. Yo no había caído en esa cuenta, pero les digo, vamos a tener esta situación en Chiapas. Hermanas deben venir con velo blanco. Las hermanas, según, y si eso lo estoy aumentando, no debo de hacerlo, pero probablemente tengan que ir de blanco también. Basado en este versículo tan estricto solamente. En todo tiempo sean blancos sus vestidos. Hermanos, la vestimenta femenina debe conservar una imagen que sea agradable delante de los hombres. ¿Delante de quién, hermanos? Delante de Dios. Y al decir esto, tal como acabamos de verlo ahorita con la vestimenta del hombre, también el vestido de la mujer surge también para cubrir su desnudez. Y volvemos a mencionar, desde el principio Dios pone al hombre y a la mujer túnicas de pieles. Si nosotros analizamos, esas vestimentas se han ido confeccionando, se han ido diseñando y con el paso de los años se han ido modificando. La vestimenta de la mujer, a través de las culturas de los diferentes pueblos, también ha sufrido modificaciones. Pero les digo una cosa, estas modificaciones no tienen mucho más de 100 años. Si ustedes analizan, antes se usaban túnicas, se usaban mantos, se usaban taparrabos. Y vamos a la cultura mexicana. ¿Cómo se vestían los antepasados de los aztecas? Con taparrabos. Y ustedes ven allí en el Metro Hidalgo hay una explanada donde ellos danzan y usted los ve con taparrabos. Si usted va a una presentación de la cultura prehispánica y se siguen vistiendo con taparrabos. Pero, hermanos, vamos con los escoceses, con las culturas españolas. ¿Qué usan los escoceses? Faldas. ¿Y las usan quién? Los hombres, pero también los usan las mujeres. Y no estoy diciendo, no, hermano, entonces lo que usted está diciendo es que los hermanos en la Iglesia de Dios pueden usar falda. No, estoy hablando de un aspecto cultural exclusivamente. Pero ya yo les decía que se ha perfeccionado, modificado el diseño de la vestimenta. Y de la vestimenta es decir que como que las telas de ahora ya no están sanforizadas, porque se compran una falda que le llega a los tobillos y luego ¿a dónde les llega? La falda se ha ido haciendo minúscula, y entre más minúscula, como dicen en mi rancho, más mejor. ¿Sí así? ¿Así lo demanda Dios? Así lo demanda el hombre. ¿El hombre para qué? Para satisfacer lo que dice la Escritura, sus deseos de qué? Sus deseos de error.
Pero también se han ido ampliando o reduciendo los escotes. También se han ido abriendo o reduciendo los escotes en la espalda. Aquí dice claramente, esto está bien delante de Dios. Y entonces, ¿por qué lo hacemos? Entonces viene la responsabilidad. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo el hombre a Dios? ¿La mujer que qué? ¿Y qué le dijo la mujer a Dios de la serpiente? El hombre asumió su responsabilidad. ¿La mujer asumió su responsabilidad? ¿La serpiente? Tampoco. Pero esa evasión de responsabilidad les valió algo, absolutamente nada. Cada uno les dio una sentencia, sí o no. Entonces no me diga, es que mi esposo me la compró así. Es que a mi esposa le gusta que enseñe las piernas. Es que a mi esposo le gusta que yo traiga el escote. ¿Por quién está guiado, hermanos? Dijimos que está guiado por el espíritu de quién? De Dios. No por el espíritu de qué? Del hombre. Si nosotros analizamos esto, hermanos, también nosotros podemos ver que a últimas fechas hay mucha afeminación, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Lo vivimos de manera cotidiana, sí o no? En aquel tiempo era en Sodoma, ¿y en dónde? Y en Gomorra, y llovió fuego del cielo, dice la palabra de Dios, que llueva fuego del cielo de Jehová. ¿De parte de quién? De parte de Jehová. Pero ahora esa situación se ha extendido a nivel mundial. Y ahorita hay asociaciones, no es el tema. Pero sabemos hacia dónde está. Entonces, quiere decir que el hombre dice la palabra de Dios allá en el libro de los Romanos, que tiene el entendimiento entenebrecido, ¿sí o no? Y al tener el entendimiento entenebrecido, el hombre se ha afeminado, ¿sí o no? Y la mujer se ha, ¿qué, hermanos? Masculinizado. Ustedes van por las calles, ven una pareja y van dos mujeres y una tiene un porte varonil, y qué barbaridad. Y van en la calle, ustedes ven un hombre y el otro tiene un porte femenino, que qué barbaridad. Y no hablemos de operaciones, nada, que no es el tema. Pero no únicamente estamos hablando la vestimenta afeminada y la vestimenta masculinizada. ¿Eso lo demanda Dios de los hijos de Dios? No, hermanos, absolutamente no. Entonces, si nosotros debemos analizar esto con la palabra de Dios, la decencia y la pulcritud es una clave fundamental en la vestimenta femenina. Y lo decíamos, el principal objetivo es no mostrar la desnudez. Y si las hermanas de la iglesia de Dios vienen con escote y vienen con minifalda, ¿mostrarán la desnudez? ¿Mostrarán las carnes vergonzosas? ¿Sí o no? No, pero mi esposo me lo compró. A él le gusta que vista así. A mí no me diga nada. Estamos evadiendo una qué. ¿No dice la palabra de Dios que es mejor obedecer a quién, hermanos? ¿Sabes qué? Mi hijito, te gustará mucho esta minifalda, te gustará mucho esta blusa escotada, está toda abierta. No, pero no, espérense, la simulamos todavía más. Así como encaje atrás en mi espalda, no pasa nada, no se ve nada. ¿Sabes qué? Mi amor, te quiero mucho, pero yo no me pongo esta falda. Yo no me pongo esta blusa. Y no porque lo está diciendo Juan Antonio García, no. Lo dice quién, hermano. Vale la pena que reflexionemos sobre esto, porque debemos tener cuidado, hermanos. Existe un grave riesgo dentro de la iglesia o dentro de las hijas de Dios en la ropa actual, porque ya se está diseñando de una manera extravagante y aparte de extravagante, de una manera indecorosa. Pero, ¿de quién es responsabilidad usarlo? ¿De quién, hermano? Pues entonces no me diga nada. Es mi responsabilidad, si yo me he visto de esa manera, es mi responsabilidad, la de mi esposo y la de mi familia. ¿Así funciona? No, hermano.
Así no funciona. Otro aspecto importante es considerar el arreglo personal y su aseo también. Hace rato mencionaba de los varones, ¿qué les decía que debemos de tener cuidado? ¿De nuestro qué? Lavarnos la boquita, rasurarnos, de verdad, nuestro cabellito bien peinadito. Yo no considero que estemos bien delante de Dios los varones subiéndose aquí al púlpito con los cabellos encrespados. No estoy de acuerdo. Pero también, hermanos, dentro de la vestimenta de la iglesia de Dios, como las mujeres debe ser de una manera decorosa, sí o no, lo demanda nuestro Dios. Lo vemos con la palabra de Dios. Nuestros hermanos, estamos casi terminando. Nosotros vimos la condición inicial del hombre y la mujer, que eran desnudos. Yo les diría una cosa, los colores que usamos en la vestimenta implican mayor o menor santidad delante de Dios. ¿Sí o no? ¡Sí! Y le voy a decir por qué. Porque si es una situación exterior la que tratamos de mostrar, estamos mostrando vanidad. Entonces quiere decir que dentro de nuestro interior tenemos bastante vanidad. Una blusa fluorescente, rosa, anaranjada, amarilla con sus anoras, ¿la van a voltear a ver, hermano? ¿Sí o no? De verdad me lastimaste la pupila. Pero quiero hacerme notar. Nosotros, hermanos, allá en la palabra de Dios, en 1 de Samuel, en el versículo 16, en el capítulo 16, perdón, 1 de Samuel, capítulo 16, en el versículo número, dice, y Jehová respondió a Samuel, no miréis a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira, ¿qué, hermanas? Corazón. Y cuando una hermana se viste de esa manera, ¿qué pasa con la mirada? ¿Qué cree que pase con la mirada? Hasta que se pierda. ¿Ese es el propósito? No, no. Debemos vestirnos de una manera decorosa. Ahora, delante de Dios, y es una pregunta muy puntual, delante de Dios, ¿es honroso vestir nuestro cuerpo con decoro, hermanas? Hermanas, ¿es honroso delante de Dios vestir nuestro cuerpo con decoro? También es importante darle un aseo personal. Claro que sí. Pero sería para mí vergonzoso decir, no, yo nada más me baño porque voy a la iglesia el sábado. ¿Sí? Digo que no. Dice su palabra, en todo tiempo sean blancos vuestros vestidos. Vestirnos de manera decorosa, pero no lo digamos nosotros. Vamos a ver qué dice la Escritura en 1 de Corintios nuevamente. Aquí dice en 1 Corintios 7, del versículo número 19, 1 Corintios 7, 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de quién, hermanos, de los mandamientos. Y en el versículo número 20 dice, cada uno en la vocación que es llamado, en ella se quede. ¿A qué vocación ha sido llamada la iglesia de Dios? Dice su palabra, sed santos, ¿como qué? Entonces, como debo cerrar la predicación, que sea, hagamos una recapitulación. Veíamos la vestimenta, veíamos que el hombre como tal en el principio se mostró, estaba desnudo. La vestimenta influenciada por la serpiente, por el diablo, nos lleva a que se hicieran delantales. Y en ese momento, cuando el hombre se presenta delante de Dios, Dios los viste con túnicas ¿de qué? De pieles, para no mostrar las carnes vergonzosas.
Y también decíamos que no podemos tener una evasión de responsabilidad. Es que mi mujer me sabe que yo estoy muy fornido y me quiere ver así, con mi tarzanera y así. No. Y tampoco mi esposo, es que me quiere ver con un escote, con una minifalda. ¿Que no tienen espacio para ustedes también, de manera personal? ¿Como esposos? Entonces, nosotros debemos analizar una cosa, y es importante eso. Es honroso vestir nuestro cuerpo con decoro, hermanos y hermanas de la iglesia de Dios. Pero es honroso delante de quién, hermanos? Delante de nuestro Dios. Y también hablábamos de nuestro aseo, nuestra boquita. Y perdónenme, a veces estos temas no se tocan. A veces tenemos problemas de hígado, no pasa nada, ¿y cómo le hacemos? Nuestro aliento sale. Pero ¿qué pasa cuando nuestra boca no es aseada? Platicamos. Pasa vos, hermano. Y no es que esté mal en esta edad, sino simplemente que también debemos presentarnos delante de Dios. Los hermanos, ¿cómo? ¿Cómo decíamos que deben presentarse los hermanos? Rasurados. Deben presentarse con su cabello peinado, bañaditos. Sus zapatitos, ¿cómo? Boleaditos. Yo les decía, y eso dice que es una situación que yo observo y que a mí no me agrada. No podemos venir a la iglesia con ropa deportiva. No venimos al deportivo. Yo no voy a ir a mí me gusta a veces hacer ejercicio en la mañana y no me voy a ir de traje. Me pongo unos tenis y me pongo ropa cómoda, ¿sí o no? Y aquí en la iglesia le decíamos, cuando nos presentamos delante de un patrón, ¿cómo vamos? Con nuestros mejores ¿qué? Porque queremos quedar bien delante de quién, de ese patrón. Pero si ese patrón es un medio, Dios nos da la bendición de tener ese trabajo y nos debemos presentar de una manera decorosa y adecuada delante de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Que el Señor los bendiga. Pasa a vosotros.